Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar ahora con este tema general que es acerca de la evaluación psicopedagógica. Estamos basándonos principalmente en un texto de Colomer Mazzotti Navarro, en el que precisamente nos explican qué es la evaluación psicopedagógica, cuál es el procedimiento general, la importancia de la demanda, ¿no? Vamos a revisar de manera rápida, sencilla, espero, y que sea útil este proceso de evaluación psicopedagógica, sobre todo comprender en términos globales a qué nos referimos. Muy bien, empezamos, o el texto inicia con algunos datos importantes en donde nos enmarca a la evaluación psicopedagógica eh, en tres ámbitos principales, ¿no? Que son básicamente la escuela y el aula, ¿no? En donde en la escuela podemos encontrar procesos de procesos administrativos, procesos escolares, procesos docentes, procesos de diferentes aspectos, ¿no? Así podemos determinar qué es lo que puede suceder en la escuela de manera global, algunos rubros como el funcionamiento, la organización, etcétera. En el caso del aula, podemos encontrar cómo se da la interacción de los alumnos con el profesor o con los contenidos, y en la familia igualmente identificaremos el proceso de interacción. Sin embargo, aquí lo que quiero remarcar es que el contexto social es muy importante. Es decir, cómo influye la comunidad en la que habitan los niños que estamos evaluando, cómo influye, por ejemplo, la cultura, la política, las políticas educativas, políticas nacionales e internacionales, cómo influyen para que en la escuela, en la familia y en el aula se den los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? En un contexto, por ejemplo, en un contexto socioeconómico bajo, quizá no haya recursos suficientes para que los niños asistan a la escuela de entrada, ¿no? Y después para que los padres participen de manera un poco más fuerte en el proceso de escolarización del niño. ¿Sale? Es importante considerar entonces ese contexto social. Aquí podemos encontrar una definición que está dividida, de acuerdo a lo que nos dicen los autores, está dividida simplemente pues para resaltar ciertas cosas, ¿no? Primero que el proceso de recogida de información es compartido, ¿no? Recogemos la información y la analizamos en conjunto, profesores, el director, los niños, incluso, si es posible, eh, la familia, los papás o quienes convivan más con el niño, los psicólogos educativos, los pedagogos, quienes participen en la escuela tendrían la oportunidad de darnos esta información para poder analizarla, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje lo podemos evaluar. Y tomamos en cuenta los aspectos no solo de la escuela, sino también de la familia, que eso es vital en un proceso de evaluación psicopedagógica. Eh, que podamos comprender que a veces desde la familia vienen ciertas situaciones que pueden impactar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo ideal es que con base en esta información tomemos entonces algunas decisiones, ¿no? Lo ideal también es para promover cambios y que mejoren la situación planteada. Depende de lo que estemos analizando, lo que hayamos encontrado, pero lo ideal es llegar a una mejora. Si pensamos en la finalidad, lo que me gustaría remarcar aquí es que la finalidad tiene que ser compartida por todos los actores. A veces los maestros ven una cosa, a veces los papás ven otra cosa, a veces el niño lo ve de otra manera, o el director puede verlo de otra manera, o los profesores de otros grupos pueden ver de diferente manera al niño, y entonces se vuelve algo difícil de interpretar cuando todos lo ven diferente. Por eso lo ideal es que todos compartan la misma situación, que lo vean de la misma manera, no exactamente igual, obviamente, pero sí de una manera semejante. Por ejemplo, si en algún caso se ve que desde la escuela nos dicen es que este niño no pone atención, se distrae, se levanta de su silla, entonces hay que ver qué pasa en la familia. Y en la familia dicen, no, yo nunca he visto que que se distraiga o que no ponga atención, que se levante de la mesa, etcétera. A lo mejor no lo han visto y ahí puede haber contradicciones importantes, ¿no? Pero a lo mejor sí coinciden y dicen, ah, pues sí es cierto, la verdad es que sí se distrae mi hijo, ¿no? Mi hijo sí se distrae. Y entonces tendríamos que
ver que estas situaciones, lo que se está observando, pues se comparta y por tanto que la finalidad sea la misma, que si es un problema de atención, entonces la finalidad es mejorar ese proceso de atención. Y el procedimiento general de la evaluación, pues se da en este sentido, ¿no? Recogemos la información, delimitamos de qué se trata en general y hacemos un montón de hipótesis. ¿Qué pasará? ¿Será el niño? ¿Le pasa algo? ¿Tiene un problema médico, un problema biológico, un problema neurológico, un problema cognitivo, un problema de aprendizaje? ¿Serán los profesores? A lo mejor es un problema de capacitación, es un problema de información, es un problema que las estrategias no están beneficiando tanto al niño. ¿Será un problema familiar en el que hay problemas familiares que están impactando en el proceso de aprendizaje? ¿Será tal vez las reglas que existen en la escuela, que no se atiende a la diversidad, que no hay una detección clara de necesidades? En fin, son muchas cosas que pueden pasar y desde ahí planteamos hipótesis, damos una respuesta con base en esas hipótesis que casi siempre van dirigidas al niño y casi siempre se dice el problema es el niño. Sin embargo, no siempre es el problema el niño, ¿no? Hay que fijarnos en los otros elementos para poder tomar algunas decisiones. Si esa situación mejora, pues regresamos a analizar la información para ofrecer otra respuesta. Pero puede ser que no mejore y entonces planteamos situaciones alternas, ¿no? ¿Quién podría ser? ¿Quiénes podrían participar? ¿En qué situaciones se podría dar esta situación? Depende de lo que estemos analizando. ¿Sale? Este es el proceso global y como ven es un proceso cíclico. Vamos pasando y vamos recogiendo información, la analizamos, damos respuesta y es un proceso continuo. En teoría tendría que ser un proceso continuo. Muy bien, si hablamos del motivo de consulta, es lo que les quería remarcar precisamente. Determinamos quiénes participan, determinamos la finalidad de la evaluación. Estas hipótesis que ya planteamos podrían ser útiles. Por eso es importante que sea muy claro el motivo de consulta, cuál es la situación que estamos tratando de identificar. Y por tanto, desde ahí podemos tomar muchas decisiones, ¿no? Eh, precisamente para mejorar, ¿no? Y algunos aspectos de evaluación que son relevantes, pues está el contexto áulico y el contexto educativo, ¿no? El centro educativo, ¿no? El aula y el centro educativo. En el caso de el aula podemos ver la interacción que se da entre el alumno y los contenidos. Por ejemplo, cómo es que el niño procesa la información que está recibiendo, los contenidos que está recibiendo, ¿no? Hay que identificarlo, cómo se da esa relación. Desde si le pone atención, si le llama la atención, si está el niño, por ejemplo, si recibe cierta información y después se la dice con sus propias palabras, puede ser algo útil, ¿no? En el caso del el profesor o los profesores, cómo interactúan con los alumnos, ¿no? Eso es un dato muy importante. Identificar cómo el profesor hace la planificación, cómo el profesor imparte cómo da las estrategias de enseñanza para favorecer el aprendizaje, es algo que podríamos observar también en el aula y por supuesto cómo se da la interacción entre los alumnos, ¿no? Cómo es que eh, si ven a alguien que tiene alguna dificultad, cómo participan los niños, ¿no? Los compañeros, si es que a lo mejor se burlan, si es que a lo mejor lo discriminan o a lo mejor lo apoyan, ¿no? A lo mejor dan mucho apoyo a los niños. En el caso de la escuela o del centro educativo, podemos ver la organización y el funcionamiento interno, cuáles son las reglas, las normas, quiénes sí entran, quiénes no entran, porque aunque parece que no, todavía hay escuelas en las que no se aceptan niños que tengan alguna dificultad importante o incluso un diagnóstico ya de alguna discapacidad, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, pero hay que observarlo. La mayoría o casi todas las escuelas ya lo hacen, por supuesto, pero hay que tener cuidado en que el funcionamiento sea acorde a las necesidades de algunos niños, ¿no? Si pensamos en el centro educativo, también tendremos que identificar si es que hacen un proceso de detección de necesidades y si hay una modalidad de atención a la diversidad, ¿no? Si hay integración, por lo menos se permite que los niños entren al aula o si hay inclusión en donde se modifican los contenidos, los materiales, las estrategias de enseñanza con base en las necesidades de los niños. Y en el caso de la familia, pues hay que ver cómo se da esta organización familiar, quiénes están, quiénes participan, si están papá, mamá, si están los hijos, si hay hermanos, incluso si es una familia extensa en donde participan los abuelos
abuelos, los tíos, los primos, cómo influyen en el caso del niño o los niños que estemos evaluando, ¿no? Cómo participan los papás en la experiencia escolar, si es que asisten a las juntas, si es que ayudan a los niños en las tareas, si es que mandan recados importantes al maestro, si reciben los recados de los maestros, en fin, cómo dan el apoyo en general, tanto al niño como al maestro o a la maestra. En el caso de la interacción de la familia, pues hay que ver con quiénes se lleva mejor el niño, ¿no? Si con los papás, si es con papá, si es con mamá, con quién tenemos oportunidad de apoyarnos para que apoyen un poco más a su vez al niño, ¿no? Eh, si es que hay peleas, si es que hay una buena comunicación, sería lo ideal ver cómo se da esta interacción en la familia. Y con base en esto, pues estamos considerando prácticamente todo lo que tiene que ver con la evaluación psicopedagógica. Es, en resumen, entonces, eh, que se trata de un proceso compartido, que se trata de tomar decisiones para mejorar la respuesta educativa, que se trata de considerar que el motivo de consulta sea claro, que sea preciso, el motivo de evaluación, y determinar también que participan en la evaluación o mejor dicho, que el contexto en donde podemos hacer la evaluación es el aula, la escuela y también la familia, ¿no? Y por tanto pueden participar profesores, directores, bueno, profesores y profesoras, directores o directoras, niños y niñas, papás y mamás, principalmente, aunque pueden participar algunos otros elementos. Por eso es tan importante considerar que el proceso de evaluación psicopedagógica es un proceso amplio, es un proceso complejo y que sí requiere de un plan general, ¿no? Esto es solamente un panorama global, pero será importante ir aterrizando en cada uno de estos puntos poco a poco. Muchas gracias, espero que estén muy bien, hasta la próxima.